¿ya? Me interrumpen nomás cualquier cosita que no se entienda. Entonces, mire, acá yo tengo para hoy las propiedades o fórmulas básicas de integración, ¿ya? Fórmulas bien básicas de integración. Haciendo un recuento, en una clase anterior de acompañamiento yo hice ejercicios de integrales, ¿ya? Tomé algunos ejercicios de integrales que estaban en la presentación, les di las diferencias principales entre una integral indefinida, ya como esta, y una integral definida, como esta, ya, que la única diferencia es que las definidas tienen un numerito chiquito arriba y un numerito chiquitito abajo, ya, así de manera bien práctica como la podemos reconocer, ya. Nosotros principalmente estamos trabajando con con las indefinidas, ya, con las indefinidas. Y estamos trabajando principalmente con esta fórmula, ya, de x elevado a n de x. Y cada vez que nosotros integremos, ya, recordemos que integrar es la antiderivada, es decir, vamos a buscar, vamos a hacer lo contrario de derivar, ya, utilizábamos esta fórmula. X elevado a n más 1 dividido en n más 1. También les comenté que si yo quiero comprobar si mi integral está correcta o no está correcta, yo voy a simplemente a derivar y debería llegar exactamente a esto que tengo acá. ¿Ya? Entonces voy a partir con este ejercicio bien sencillo. ¿Ya? Con este ejercicio bien sencillo para que vayan recordando algunas cositas. Y ya, entonces, recordar que la fórmula básica y la fórmula más elemental de una integral es esta. Nosotros basamos la mayoría de los ejercicios en esta que está acá, la número 2. Ya, la número 2. Esa es como la principal. Ya, las otras las vamos a ir utilizando a medida que resolvamos ejercicios, pero esa es como la principal. ¿Ya? Que todos los ejercicios nosotros los vamos a llevar a esta estructura. X elevado a n, ¿ya? En este caso, x elevado a 4. Ese n puede ser cualquier número distinto de menú. ¿Ya? X elevado a un número cualquiera. ¿Ya? X elevado a un número. Esa es nuestra fórmula para integrar, la que yo aquí tengo en rojito. Entonces dice, cuando yo voy a calcular la integral, ¿ya? Entonces me fijo aquí, x elevado a 4, ¿ya? Dx significa respecto a la variable x, como aparece ahí, ¿ya? Dice la fórmula, voy a escribir el mismo x aquí, voy a escribir el mismo x. Si el n, por ejemplo, en este caso es 4, ya dice n más, el resultado va a ser n más 1, es decir, 5, ¿ya? Dividido en ese mismo resultado, en este caso, 5. Si a mí el exponente me da 5, divido en 5. Si el exponente me da 7, divido en 7, ¿ya? Y como hablamos de integrales indefinidas, nosotros siempre vamos a agregar nuestra constante de integración, un más c. ¿Ya? Después vamos a trabajar con ese más c, pero cuando hagamos ejercicio de aplicación. Entonces, este es como el método básico de integración. ¿Ya? Entonces, así nosotros vimos distintas propiedades, ¿ya? Distintas propiedades como, por ejemplo, me voy a devolver de nuevo a la presentación de la otra clase. ¿Ya? Como por ejemplo en este ejercicio, aquí voy a repasar de nuevo. ¿Ya? En este ejercicio, ¿por qué? En este ejercicio también aplicamos la misma propiedad, a pesar de que aquí aparece t y no x. ¿Ya? Entonces dice esto, ya, tengo 3 por t elevado a 2 menos 4 por t más 5. Todo esto integrado respecto a la variable t. ¿Ya? Todo esto integrado respecto a la variable t, la que está ahí abajito. ¿Ya? Entonces, si yo voy a aplicar, ¿ya?, mi fórmula de integración, que es la que yo marqué aquí en rojito,
¿ya? Tengo que buscar la forma de que mi integral me quede lo más parecido a la que di como ejemplo anterior, ¿ya? O a lo que está en la fórmula básica número 2. ¿Ya? ¿Cómo voy a hacer esto? Lo primero que voy a hacer es que si yo tengo sumas y restas dentro de una integral, ¿ya? Dentro de una integral, yo puedo, gracias a la fórmula, si a mí no me interesa que la fórmula se la aprendan de memoria, pero gracias a la fórmula número 5 que me dice, yo puedo separar esta integral en varias, ¿ya? La integral del primero, la integral del segundo y la integral del tercero. La integral del primero, la integral del segundo, 4t, y la integral del tercero. ¿Ven? Tomé ese signo de integral al primero, al segundo y al tercero. ¿Ya? ¿Qué más voy a hacer? Voy a respetar los signos, dice la fórmula. ¿Ya? Si es más, le pongo más, si es menos, le pongo menos. Es decir, si aquí tengo un menos entre el primero y el segundo, pongo menos. Si tengo un más entre el segundo y el tercero, le pongo más. ¿Ya? Y como aquí aparece dt, es decir, respecto a la variable t, yo escribo respecto a la variable t, respecto a la variable t, respecto a la variable t. ¿Ya? Entonces, ¿para qué hice esto? Para que de alguna forma lo que yo quiero es que cada una yo la trabaje por separado, utilizando nuevamente la fórmula número 2. Es decir, agregándole 1 al exponente y dividiendo con ese resultado. Agregándole 1 al exponente y siempre vamos a hacer el mismo procedimiento. Le agrego 1 al exponente de la letra, ¿ya? 2 de la variable y lo divido con ese resultado. Oh, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Espérenme un poquito. Espérenme. ¿Quién me dijo que no podía entrar? ¿Por qué no voy a entrar, Julieta Reyes? Ahí sí. Ahí le estoy llamando. Debería. Ya. ¿Hay alguna consulta hasta ahora de eso? Ya. Me estoy yendo a la parte más básica de integrales para que avancemos un poquito. ¿Alguna consulta? Ya, como les repito, la fórmula número 2 que estaba acá es como es la que nosotros más utilizamos. La de sumar 1 al exponente y dividir. De hecho, yo diría que esa debería ser la número 1. ¿Ya? Y dividir con ese resultado. Entonces, ¿qué hice yo en este ejercicio? Ya repito, que es un ejercicio que hice el otro día. Tomo cada término y separo la integral para el primero, para el segundo, para el tercero. ¿Ya? Y respecto a la variable t, le pongo respecto a la variable t en cada uno de ellos. Ahora, ¿qué otras fórmulas tengo yo acá? Dice, la fórmula de la constante. Es decir, que si yo tengo un numerito, lo puedo sacar de la integral. ¿Ya? Si es que quiero hacer todos los pasos. ¿Qué significa esto? Que este numerito que yo voy a subrayar en verde, este 3, este 4 o este 5, yo lo puedo sacar de la integral. Por ejemplo, voy a escribir 3 veces la integral de, ¿qué me quedó? Al cuadrado de t, menos 4, lo saco de la integral de t de t, más 5, ¿y qué me quedó? Solamente dt, ¿ya? Eso aplicando la propiedad o la fórmula no, es la número 4, ¿cierto? La número 4. ¿Ya? Así que ahora, ya, por ejemplo, si yo observo esto que voy a marcar en verde, esto, fíjense, es exactamente el mismo ejemplo que yo di al principio. Si tengo x elevado a 4 de x, acá tengo t elevado a 2 de t. ¿Ya? Entonces, voy a proceder como se resuelven todas las integrales. Le sumo 1 al exponente,
y lo divido en 3. ¿Ya? Me queda t elevado a 3 dividido en 3. ¿Ya? Y ese 3 de afuera lo mantengo. Hago lo mismo con el otro. T elevado a 1, porque ahí hay un 1, ¿cierto? Me queda t elevado a 2 partido en 2. Como tengo un 4, por 4. Más 5, ¿ya? El 5 que está afuera. Y acá me queda algo muy particular porque tengo simplemente la integral de t, ¿ya? Y esto lo dije el otro día, para los que no lo saben o no se acuerdan, si yo tengo la integral de t, eso me va a dar, si me queda solamente la integral de x, simplemente me va a dar x, ¿ya? Porque me va a dar x elevado a 1 partido en 1. Es que eso sigue siendo x. En este caso es t, ¿ya? Como ya apliqué el concepto de integral, siempre, es decir, ya sumé 1 el exponente y dividí con ese resultado, es decir, ya borré el signo de integral del ejercicio, voy a agregar la constante, c. ¿Ya? Ahora, ¿qué debería hacer? Debería simplificar, por ejemplo, S y S, esto lo podemos simplificar, S2 con S4, y me quedan 2, ¿listo? Lo voy a ordenar, me queda t elevado a 3 menos 2t elevado a 2 más 5t más c. ¿Ya? Listo. Repito, si yo quiero comprobar esto, ¿ya? Si yo quiero comprobar esto, miren lo que voy a escribir yo acá. Si yo lo quiero comprobar, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que la integral de t de 3 elevado a 2, 2 más 5 dt. ¿Ya? Si yo quiero comprobar si esto efectivamente está bien, mi resultado yo lo voy a derivar y me debería dar esto. ¿Ya? Porque para que se entienda el concepto de integral, esto, en palabras más simples, es f', ¿ya? Y esto es f. Es decir, esta es la función y esta es la función derivada. Entonces nosotros ocupamos la integral como una antiderivada. ¿Ya? ¿Por qué estoy recordando y recalcando esto? Porque lo vamos a aplicar en un ejercicio, en un problema. ¿Ya? Nosotros estamos utilizando la integral como su antiderivada. Ya tiene varios usos, como el cálculo de áreas bajo la curva, principalmente. Nosotros estamos utilizando la integral de esa manera. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta, pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Alguna conversación? ¿Ya? ¿En qué parte se perdió, Constanza? Yo no entiendo nada, no he entendido nada por... Dígame, me perdí, ¿en qué parte? ¿Para ir más lento? Ya. ¿Desde qué parte se perdió? ¿Desde dónde quiere que vaya de nuevo? Ah, cuando hice las fracciones, esta parte, ¿cierto? Ya, ya, mire. Voy a hacer otro ejemplo, y después vamos a volver al ejercicio. Ya, cuando hice la fracción. Supongamos que yo tengo la siguiente integral. Ahora hacer con... Ya, a ver, vamos, de hecho, vamos a buscar una acá. Ya, aquí, mira. Por ejemplo, la número 3, aquí aparece. Ya, la número 3 dice integral de x elevado a 8 ya, de x. O la integral de 2x elevado a 25 de x. Voy a copiar las dos. Voy a copiar las dos a una página nueva. No. ¿Ya? Estas son las integrales más simples. ¿Ya? Así que si esta no la entiende, me avisa para explicársela nuevamente. ¿Ya? O si algo de esto no lo entendió. Entonces, si usted se fija, yo al principio destaqué como una fórmula muy importante, la más importante de hecho,
esta que está acá. ¿Ya? Esa que está acá. Y si nosotros lo miramos bien de cerca, ¿ya? Disculpen la mala definición, pero la imagen estaba así. Si uno la mira bien de cerca, dice x elevado a n de x. ¿Ya? Ahora, esa x puede ser una t, puede ser una w, una s, da lo mismo. ¿Ya? Y ese n es un número cualquiera, que no sea menos 1. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tengo x elevado a n, que en este caso es 8, de x. ¿Ya? X elevado a 25 de x. ¿Ok? Que tenga un 2 adelante no me afectan mucho. ¿Ya? Pero siempre van a cumplir esa estructura. Ya, hasta ahí, ¿estamos claros? Constanza, ¿hasta ahí? ¿Estamos claros que tiene que tener esa forma? Ya. Entonces, miremos ahora la fórmula. Miremos ahora la fórmula. Si yo la miro, dice que entonces esto es igual, ya, esto es igual a x elevado a n más 1, ¿ya? N más 1 dividido en ese mismo n más 1. ¿Ya? Pero fíjate aquí, lo voy a cortar, te voy a decir. No sé dónde me quedó. ¿Ya? Si yo miro ahí la formulita, acá está. Ya, me la voy a llevar y la voy a llevar acá, para que la comparemos. Fíjate. Es exactamente, ahí está la fórmula, cómo yo la voy a aplicar. ¿Ya? En este caso, el n es 8. En este caso, el n es 8. Entonces, la fórmula básica de las integrales, la fórmula más básica de las integrales es esta. ¿Ya? Entonces, al x está elevado a 8, el x está elevado a n. Al 8 le voy a sumar 1 y lo voy a dividir con ese resultado. ¿Ya? Por ejemplo, acá, mantengo el x se mantiene. Pero ¿quién voy a poner aquí? El n, es decir, 8 más 1. Me queda 9. ¿Ya? 8 más 1, yo sé que me da 9. Dividido en 9. ¿Ya? En el mismo resultado, n más 1, n más 1. Es decir, 8 más 1, 9, 8 más 1, 9. Ya, de ahí salieron las fracciones. Luego dice más una constante cualquiera. Es decir, puede ser el 2, el 5. Y como nosotros no sabemos la constante que queda, ya nosotros le ponemos siempre una c de constante, ¿no? En matemáticas. ¿Ya? Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Entendió? ¿Por qué salió una fracción? Ya. Ya, entonces, mira. Entonces, nosotros siempre, fíjense que siempre es conveniente de que las integrales yo las tenga en esta estructura, en esta que está acá, en la formulita, en esa estructura. X elevado a n más algo. ¿Ya? Si yo ahora me fijo en el ejercicio 4, ¿ya? Si ahora miro el ejercicio 4 y el ejercicio 4, ¿ya? Pareciera que tiene la misma estructura, pero algunas personas podrían darse cuenta que hay algo diferente. ¿Ya? Hay algo diferente. Y eso diferente justamente es el 2 que está ahí. ¿Ya? Que tenga el 25 o el 8 en el exponente, da lo mismo. Yo quiero que tenga la misma forma nomás. ¿Ya? Entonces, si yo lo miro bien y tiene un 2 adelante que está multiplicando la x. ¿Ya? Tiene un 2 que está multiplicando. Según las formulitas de las integrales, ¿ya? Si yo tengo un número, ¿ya? Esa k significa una constante cualquiera, un número cualquiera, multiplicando yo lo puedo sacar de la integral, ¿ya? Sin ningún problema, ¿ya? Entonces, las integrales me permiten hacer esto. Es decir, tengo ese 2 y lo voy a escribir entonces como 2 por la integral de x elevado a 25 de x. Simplemente tomé ese 2, lo saqué. Me molesta. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Se entiende eso, Constanza?
¿Sí? Dedito arriba, dedito abajo, ¿o no? ¿Sí o no? Ya, bacán. Entonces, mira, terminemos este ejercicio. Terminemos este ejercicio. Como yo ya hago esto que tengo aquí, que voy a encerrar en verde, esto que está aquí, ¿ya? Como yo ya lo tengo en la forma que yo quiero, que es esta, fíjate ahora, voy a copiar de nuevo esto, voy a copiar esto y lo voy a poner aquí. Ya nuevamente lo tengo en la forma que yo quería aquí. Que tenga un 2 adelante, da lo mismo, pero esta es la forma. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Le sumo 1 al 25 y lo divido con el resultado, que en este caso yo sé que es 26. ¿Ya? Entonces, mantengo el X, color azul, mantengo el X, ¿ya? Le sumo 1 al 25, me queda 26, bien, 26, y lo divido en 26, ¿ya? Pero como hay un 2, ah, eran dos integrales, por lo tanto, 2 por, porque hay un 2 por. ¿Listo? Y como siempre, más C. ¿Ya? Ahora, idealmente, si esto yo lo puedo simplificar, por ejemplo, ese 2 con el 26, lo puedo simplificar y aquí me da 13, y aquí me da 1. Es decir, es lo mismo que yo escriba x elevado a 26 partido en 13 más c. ¿Ya? ¿Ya? Ahora sí o no. Ya, entonces, todo lo que yo acabo de decir, ¿ya? Lo utilicé en este ejercicio. ¿Ya? En este ejercicio. ¿Qué es lo que yo hice diferente acá? Que antes separé la integral con el primero, con el segundo, con el tercero. Obviamente respetando los signos. Más, o sea, menos y más. Luego, ¿qué hice? Lo mismo que hice acá con el 2, sacarlo de la integral, lo saqué de la integral, para que me quede la estructura que yo quiero, y ahí lo integré. Le sumé 1 a este, le sumé 1 y lo dividí. Le sumé 1 y lo dividí con ese número. Listo. ¿Ya? Luego lo ordené. Ya, entonces también, luego dije que este resultado, nosotros entendámoslo como que estoy haciendo lo contrario de derivar, ¿ya? Lo contrario de derivar. Por eso aquí se habla de que la función derivada respecto a x, es decir, esto está derivado con respecto a x, ¿ya? Esto de aquí está derivado con respecto a t, ¿ya? Entonces, voy a saltarme un poquito aquí. Como hablamos de derivada y como la integral en algo contrario de la derivada, en algo contrario de la derivada, si ustedes se acuerdan, si ustedes recuerdan los contenidos de las otras evaluaciones, aquí había algo que llamábamos costo marginal o análisis marginal. ¿Ya? El costo marginal o análisis marginal nosotros los obteníamos gracias a la derivada, ¿ya? A la derivada de la función de costo, ¿cierto? Usted tenía la función de costo, usted la derivaba y encontraba la función de costo marginal. Pero eso, pongamos el ejercicio al revés, totalmente al revés. Es decir, ahora yo no le estoy dando la función de costo, sino que le estoy dando ya el costo marginal. Es decir, ya está derivado, pero yo le pido que evalúe los costos finales. Es decir, que calcule, que busque la función de costo en base al costo marginal. ¿Ya? No sé si se entiende bien el concepto. Estos son los ejercicios típicos, ¿ya? Típicos de evaluaciones, ¿ya? De integral, de aplicación del concepto de integral. Ya. Entonces, cuando nosotros, ya lo voy a hacer aquí, cuando nosotros teníamos, por ejemplo, una función de costo, llamémosle aquí función de costo,
¿ya? Si yo la derivaba, en este caso, le ponía c comita de x, ¿ya? Era la función costo marginal. Marginal, ¿ya? Marginal. Entonces, esto es lo que nosotros hacíamos. Ah, teníamos la función de costo, la derivo, listo. ¿Ya? Entonces, nosotros partíamos de aquí, ¿ya? En esta dirección. Así, hacia allá, luego hacíamos esto, listo. Y íbamos siempre en esa dirección. Ahora yo estoy partiendo desde la derivada, es decir, ahora le estoy diciendo que esta función que ya está derivada, ¿ya? Y que además dice ahí función y o función c, lo que sea, derivada con respecto a x. Es decir, le estoy dando en este caso un problema donde la función ya está derivada. ¿Ok? Entonces ya está derivada. Luego dice el problema, si yo lo leo también, evalúa el costo total de fabricar 6 unidades. Ah, para saber el costo total, ¿ya? Yo necesito la función de costo. Es decir, me necesito devolver desde aquí, ahora, ya en este caso el profe dio un ejercicio donde estoy en este paso, pero me tengo que devolver. ¿Ya? En la primera evaluación que teníamos, función de costo, yo iba derivando. Ahora yo parto de la derivada porque me están diciendo que es marginal, me devuelvo integrando, ¿ya? Como el concepto que dije antes de antiderivada. Entonces, si yo quiero, ¿ya? Si yo quiero encontrar la función de costo, ¿ya? Va a ser la del costo marginal respecto a la variable x. ¿Ok? ¿Se entiende eso hasta ahora? Sí, lo otro que estaba haciendo en el negocio. Ya, de ahí voy a... Sí, mira, siempre se utiliza esa fórmula, ¿ya? Voy a repasar de nuevo esa fórmula, obvio, porque vamos a ir aplicándola ahora, en varios ejercicios. Constanza, voy a aplicar lo mismo que hice en otro ejercicio, lo estoy aplicando en este ejercicio de costo marginal, pero primero yo quiero que se entienda el concepto. Porque en este caso yo voy a aplicar la integral, ¿ya? Partida de la derivada ahora hacia la función, ¿ya? Antes nosotros teníamos la función y vamos hacia la derivada, al revés, ¿ya? Ahora, si yo integro esto, ya vamos a integrar ahora, a integrar, ¿qué cosa? X cuadrado más 7x más 6, ¿ya? Respecto a la variable x, porque fue derivada respecto a la variable x. ¿Ya? Entonces, acá está Constanza lo mismo que hice anteriormente. ¿Ya? Lo mismo que hice, voy a hacer lo mismo que hice en este ejercicio, que me dijo que no había entendido bien. ¿Ya? ¿Qué fue lo que hice? Tomé la integral, fíjate, ¿cuántos términos tengo yo acá? Tengo 1, tengo 2, tengo 3. ¿Ya? Tengo 3 términos. Entonces yo voy a distribuir, veámoslo de esa forma, distribuir la integral con el primero, con el segundo y con el tercero. La integral con el primero, la integral con el segundo, la integral con el tercero. ¿Ya? Como o sea, yo los signos los voy a respetar siempre en este caso. Siempre voy a respetar aquí. Si dice más menos, yo le pongo más menos. ¿Ya? Solamente tomé la integral y le puse una al primero, al segundo, al tercero. ¿Ya? Y como todo se integra respecto a la variable x, a cada uno le voy a poner dx, dx, dx. ¿Ya? Ya, hasta ahí. ¿Se entiende? Hasta ahí. ¿Ha entendido eso? Si no se entiende, me avisa.
¿Ya? Entonces, ahora simplemente voy a integrar. ¿Ya? Integro x, ¿ya? Está elevado a 2. ¿Ya? Incluso voy a hacer otro paso más. La primera integral no tiene ningún numerito, por ejemplo, como acá, ¿ya? El 2, que acompaña al x elevado a 25, ¿ya? No tiene ninguno. Entonces la voy a mantener, tal cual como está. Estoy haciéndola paso por paso, ¿ya? En este caso, si tengo 1, tengo el 7, y acá tengo el 6. ¿Ya? Entonces los vamos a sacar de las integrales. 7 x de x más el 6 lo saco. 6, no me quedó nada. De x no. ¿Ya? Ahora aplico en cada uno de ellos la formulita de la integral, la formulita que ocupamos siempre. ¿Ya? Le sumo 1 al exponente y lo divido con ese resultado. ¿Ya? Vamos acá. Le sumo 1 al exponente. Le sumo 1 al exponente. Entonces me queda x elevado a 3 y lo divido con ese resultado. ¿Ya? Más, acá tengo x elevado a 1. Acuérdense que hay un 1 que no se escribe cuando está el x solito. Entonces me queda x elevado a 2 dividido en 2. Como está multiplicada por 7, el resultado yo le pongo por 7. ¿Ya? Más la integral de x. ¿Ya? Y esto siempre va a ser así en todo caso. Siempre que usted le quede solamente la integral de x, automáticamente. Y como está multiplicada por 6, le pongo por 6. ¿Ya? Ahí. Me queda como un menos. Ahí sí. Y como todas las integrales, una vez que yo aplico la fórmula integral, tengo que agregar al final ahí el más c. ¿Ya? Más c de constante. Pongámosle aquí constante mejor. ¿Ya? Acuérdense que la constante es algo fijo. Y esta sería finalmente lo que yo tengo como función de costo. Fíjense, si yo tengo una función de costo y quiero encontrar el costo marginal, ¿qué es lo que voy a hacer? Derivar y voy a llegar justamente a lo que yo tenía inicialmente. ¿Ya? Y que es justamente la forma en la que nosotros tenemos de comprobar si mi integral está o no está correcto. ¿Ya? En este caso, el 7 y el 2 no se pueden simplificar. ¿Ya? El 7 y el 2 no se pueden simplificar. Ahí tengo 6 por x, 6x. No hay nada que se pueda ordenar de manera diferente. ¿Ya? En esa C, en este caso, yo le puse constante, ya, porque no confundirlo con la C de costo, de la función de costo, pero le pueden poner cualquier letra, de hecho. Aquí se acostumbra a poner la C, pero cualquier letra es válida. Ya. Hasta ahí, ¿se entiende o no se entiende? ¿Hay alguna duda, consulta? Ya, miren. Yo quiero que ahora analicemos esto. Entonces dice que la función de costo, que yo encontré gracias a la integral, está dada por x cubo dividido en 3, más 7x cuadrado dividido en 2, ¿ya? Más 6x, más una constante. Acuérdense que las constantes son números fijos, ¿ya? Las constantes son números fijos. Entonces, si yo voy al problema, ¿ya? Y aquí sirve de algo en la letra C, y los costos fijos son 2.500. ¿Qué le están diciendo acá, o en estos problemas? Que el valor fijo, es decir, que la constante C en este caso es 2.500. Como hablamos de valor fijo, entonces vamos a partir de un valor fijo de 2.500. Este aquí sería. Entonces ya ahora con esto tengo realmente mi función
de costo. Y estamos claros que si yo acá le hubiese puesto 2000, por ejemplo, le he puesto 1, al derivar, igual me da lo mismo de costo marginal, me da lo mismo, ¿ya? Solamente que ahora le puse 2500 porque el problema me estaba diciendo que utilizara un valor fijo de 2500, ¿ya? Un valor fijo de 2500. Ahora dice, evalúe el costo total de fabricar 6 unidades. ¿Ya? Evalúe el costo de fabricar 6 unidades. ¿Ya? Si estamos hablando de que las X, bueno, son las unidades, ¿ya? No está explícito en el problema, pero igual, ¿ya? Entonces, ¿qué tendría que ahora calcular? El costo cuando el X vale 6. ¿Ya? Yo creo que esto ya la mayoría lo sabe hacer. 6 elevado a 3 partido en 3, más 7 por 6 elevado a 2 partido en 2, más 6 por 6 más 2500. ¿Ya? Y acá esto lo podríamos calcular, lo vamos a hacer rapidito con la calculadora. Tengo 6 elevado a 6, 36, 36 por 6, dividido en 3, esto me da 72, más, eso me da 6 por 6, 36, 36 por 7, dividido en 2, 126, 6 por 6, 36, más 2500. Sumo todo eso, 72 más 126 más 36 más 2500. 7000, no, 2734. Listo. Contextualizando el problema, ¿ya? Yo sé que a lo mejor este problema puede que no se haya entendido bien, voy a explicar más de hecho. Contextualizando el problema, ¿ya? Si a nosotros nos dan el costo marginal, ¿ya? Una forma, o cualquier cosa que hablemos de análisis marginal, acuérdese, tiene que acordarse que el análisis marginal viene de la derivada, ¿ya? Por lo tanto, nosotros utilizamos la integral para deshacer, ¿ya? Disculpe que se lo diga así como tan simple, pero eso es deshacer la derivada, ¿ya? Antiderivada, desderivar, como lo quiera pensar, ¿ya? Entonces queremos volver atrás, queremos volver desde el análisis marginal a la función original, ¿ya? A la función original. Y esto es una de las aplicaciones más sencillas en el área de ustedes de las integrales, ¿ya? Partir desde el análisis marginal en este caso. ¿Ya? Aquí falta un tilde, ¿ya? Eso. Entonces, si a mí me están dando la función ya derivada ya, es decir, desde el análisis marginal, yo la puedo integrar. Ahora, para esto ustedes necesitan hacer muchos ejercicios de integrales, por eso les preguntaba por los ejercicios de la presentación, para aplicarlos. ¿Ya? Integramos paso por paso, ustedes quieren, paso por paso, separando la integral en el primero, segundo, tercero, primero, segundo, tercero. ¿Ya? Saco los números constantes, si así lo deseo. Aplico la fórmula elemental de las integrales, que es sumar 1 al exponente y dividir con ese resultado, sumar 1 al exponente, dividir con ese resultado. ¿Ya? Cuando en un problema le hable de valor fijo, ya, y usted sabe que tiene que integrar, es porque le están dando implícitamente, ese es el valor de la C. ¿Ya? Pasa que nosotros le ponemos C porque no tenemos claro, está indefinido el valor de la constante. ¿Ya? Eso es. Ya. Consultas, preguntas. ¿Alguna consulta o pregunta? Ya, esos son algunos tipos de problemas de aplicación que ustedes se podrían encontrar. ¿Ya? Obviamente ahora voy a explicar algunos otros ejercicios y voy a explicar también otra cosita de las integrales que a lo mejor no las manejan todos, que es respecto a la letra E, a la fórmula 3. ¿Hay alguna consulta? Pregunta? ¿Se ha entendido hasta ahora?
¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Bueno, repito la pregunta. Si alguien ha estudiado, ha aprovechado de hacer los ejercicios de acá, desean que haga alguno en específico, alguno que a lo mejor no hayan podido hacer, o que hayan tratado de hacer y no saben si es que está bien o no, para que lo revisemos, para hacerlo. Ya recuerden que me pueden pedir algún ejercicio que ustedes quieran. ¿Ya? La idea es que hagan todos estos ejercicios que están acá para que después, a la hora de encontrarse con cualquier problema de aplicación, ustedes ya sepan hacer la integral. ¿Ya? Porque todos estos que están acá ya pueden aparecer en ejercicios como el que acabo de hacer de análisis marginal. El tema es que usted sepa aplicar la integral, ya para que pueda entregar una respuesta. Sí, sí puedo. El jueves si quiere, cuando usted quiera. ¿Ya? El jueves y el sábado. Bueno, el sábado sí. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, traten de hacer estos ejercicios. Algunos que no entiendan, me avisan, me los pidan nomás. Si quieren, nos juntamos el jueves, me dicen, profe, intenté hacer este ejercicio, no lo entendí, o esto es tan complicado. ¿Ya? Ya, hay, por ejemplo, el 19, ya, voy a aplicar el 19 también, porque se ve un poquito más, pareciera que fuera un poquito más complejo, pero en realidad cumple la misma estructura que todos los demás. ¿Ya? Primero, si tengo más de un término, ya, acordémonos que si yo tengo, por ejemplo, en este caso tengo uno, dos, ¿cómo yo cuento la cantidad de términos? Están separados por sumas y restas. Ya acá yo tengo dos, que están separados por una resta. Así de simple. Entonces lo primero que puedo hacer, ¿ya? Es separar la integral. Una integral para el primero, le digo una integral al segundo. ¿Ya? Entonces pongo integral del primero, ¿ya? Y la integral para el segundo. Como todo es respecto a la variable x, entonces le pongo x de x. ¿Ok? ¿Sí o no? Ya. Ahora, tengo que buscar. Ya, vamos a estructurarnos de esta forma entonces los ejercicios. Ah, me faltó algo aquí. Me faltó algo aquí. Si aquí tengo un menos, si aquí tengo un menos, le pongo menos. ¿Ya? Entonces, primer paso que voy a hacer, ver si es que puedo separar la integral en varias chiquititas. En dos, ¿ya? Como en este caso acá, ¿dónde lo hice? Ya, pero, o en tres integrales chiquititas. ¿Ya? Ahí tengo que ir viendo yo. Entonces, ese es como el primer paso. Segundo paso, ver si es que tengo algún numerito, ¿ya? O algún numerito que a mí me está molestando, ¿ya? Que no me deje a lo mejor trabajar directamente mi fórmula. En este caso yo aquí tengo, en este caso aquí yo tengo este que voy a marcar en amarillo, tengo aquí un 7, tengo este 7, acá tengo un 3 cuartos, ¿ya? Ahí tengo un 7 y tengo un 3 cuartos. Es más, aquí tengo, por ejemplo, acuérdense que hay un 1, entonces no es un 7, es un séptimo, ¿ya? Así que traten de imaginárselo ahí. Entonces, si yo saco esas fracciones y dejo solamente la x, ¿qué me queda? Un séptimo, la integral de x de x. Tengo 3 cuartos, la sacamos de la integral, 3 cuartos x cuadrado de x. ¿Ya? Entonces lo sacamos. Ahora, ¿puedo aplicar la fórmula? X elevado a n de x, por supuesto, x elevado a 1 de x elevado a 2 de x. Estoy en las condiciones ideales para aplicar mi fórmula.
Entonces voy a aplicar mi formulita elemental de las integrales en el primero y en el segundo. X elevado a 1, le sumo 1, entonces me queda al exponente x elevado a 2 partido en 2. Como adelante había un séptimo, mantengo un séptimo pero multiplicando, recuerda. Menos x elevado a 2, entonces escribo x elevado a 3 partido en 3. ¿Ya? Como tengo el 3 cuartos por. Como ya apliqué la fórmula integral, más c, más la constante de integración. ¿Ya? No sabemos cuánto es la constante, como en el caso del problema aplicado, que nos decían que era 2500, así que aquí le dejamos la letra C nomás. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Ordenar, ¿ya? O simplificar o multiplicar, dependiendo ya de cómo lo haga usted. Por ejemplo, 1 puedo multiplicar, acuérdense que se multiplica hacia el ladito, 1 por x cuadrado a x cuadrado, 7 por 2, 14. Menos, fíjense que si tengo un número, recuerden, S3 con S3, el numerador, denominador, los puedo simplificar. Me va a quedar x cubo partido en 4 solamente, más c. Y listo. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Alguien? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Estamos quedando más claros? Ya. Ya miren. Antes de continuar con el otro, con lo que quiero detallar acerca de la letra E, quiero hablar, por ejemplo, pongamos del 42. No, voy a hacer 45. 45. 48 igual está bueno. Deberían tratar de hacer el 48. Si no lo pueden hacer, lo hacemos el jueves. ¿Ya? Bien. ¿Por qué elegí el 45? Principalmente. Porque el 45, ¿ya? El 45, el 42, el 43, el 46, a ver por acá, el 44, el 41, 47, 48, ¿ya? Tienen un pequeño, no problema, pero un pequeño detalle antes de comenzar a hacerlo. Y es que justamente aquí hay un elevado a 2. ¿Ya? Entonces yo aquí me voy a ir aquí al ladito y vamos a recordar algo de matemática 1, ¿ya? Que si yo tengo 2u o x, da lo mismo, ¿ya? Elevado a 2, esto era un cuadrado de binomio. Si ustedes recuerdan, esto era un cuadrado de binomio, ¿cierto? Entonces, lo puedo separar. Tengo dos opciones. Lo separo en dos exactamente iguales y multiplico uno por uno o simplemente aplico la fórmula del cuadrado de binomio. Fíjense que ahí están dos, en dos paréntesis, que es lo mismo que ocurre en el 41, aunque no son iguales, pero se resuelven igual. Acá también tengo otro cuadrado de binomio. Acá tengo un producto algebraico. Entonces tengo que aplicar ese producto algebraico antes de aplicar la integral. ¿Ya? Si yo resuelvo esto, ¿ya? Así de manera bien rápida, recuerden que el cuadrado de binomio es el cuadrado del primero, es decir, 4u elevado a 2, más
el doble del primero por el segundo, es decir, 4u más el segundo término al cuadrado más 1. Si usted lo multiplica término a término, debería llegar a lo mismo. ¿Ya? Entonces acá tenemos una aplicación de matemática 1 del cuadrado binomio. ¿Para qué? Porque yo no puedo aplicar, no puedo empezar a separar las integrales si es que ahí hay un 2, por ejemplo. ¿Ya? Tampoco puedo separar las integrales si es que se están multiplicando acá dos términos. ¿Ya? Si es que se están multiplicando. ¿Ok? Así que eso tengan cuidado. Por ejemplo, acá tendrían que desarrollar ese producto algebraico y después eh, pasar a integrar el primero, el segundo, el tercero. ¿Ya? Entonces yo aquí, ¿qué puedo hacer ahora? Puedo hacer este cambio. Puedo decir, entonces, integrar esto, ¿ya? Integrar esto que está aquí, lo voy a bajar un poquito. Es lo mismo que integrar 4u elevado a 2 más 4u más 1 y también respecto a la variable u. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron y ya sabemos que ese cuadrado de binomio es igual a esto. Entonces no estoy cometiendo ningún pecado ni nada malo matemáticamente hablando. Ahora, como ya resolví el producto algebraico o el cuadrado de binomio o lo que a mí me aparezca ahí, vamos a aplicar lo de siempre, separando la integral con uno, con otro. ¿Ya? Es decir, voy a separar la integral para el primer término, la integral para el segundo término, la integral para el tercer término. Más, 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 más. ¿Ya? Recuerden que todos deben llevar, aquí me faltó a mí, todos deben llevar el du de la variable. Si es de x, todos deben llevar el de x. Ya. Ahora, como ya tengo, ya es el primer paso, separar las integrales. Segundo, vamos a sacar las constantes que a mí me pueden estar molestando. ¿Cuáles son? Este 4, por ejemplo, ese 1, los vamos a sacar de la integral. Entonces me va a quedar 4 veces la integral de u elevado a 2 de u, más 4 veces la integral u de u, más 1, ¿ya? No es necesario escribir ese 1, pero después lo vamos a borrar, ¿no? Pero es para que lo entiendan. Ahora, como tengo u elevado a 2 de u, que es lo mismo que cuando dije x elevado a x de x, ¿ya? Puedo aplicar mi fórmula elemental de las integrales, sumándole 1 al exponente, dividiendo con ese resultado, ¿ya? Entonces me queda 1 elevado a 3 partido en 3. 4 lo mantengo multiplicando. Más, veo la siguiente integral. U elevado a 1, porque no tiene nada, entonces está 1. Le sumo 1, me queda 2, entonces me queda 1, U elevado a 2 partido en 2. Como está multiplicada por 4, por 4. Más 1, la integral de du, o lo mismo que la integral de dx, ¿ya? Me daría u o x. ¿Ya? Y 1 por x, o 1 por u, o 1 por a, siempre me va a dar u solito. Entonces, no era necesario que lo escribiéramos, pero para que sepan por qué el u lo termino finalmente, el 1 lo termino finalmente borrando. Como ya apliqué el concepto de integral, o la formulita de integral, entonces tengo que agregar al final la c de constante. ¿Ya? Tengo que ver si es que algo lo puedo simplificar, que en este caso ese 4 con ese 2 me queda 2 nomás ahí. Y me quedaría aquí finalmente 4u elevado a 3 partido en 3 más 2u elevado a 2 más u
más C. ¿Ya? Entonces, fíjense, moraleja, en todos los ejercicios en los cuales yo tenga algún producto, ojo ahí, producto algebraico, entiéndase como producto algebraico, cuadrados de binomio, alguna suma por su diferencia, dos binomios multiplicándose, o un trinomio multiplicando por algún solo término o algún monomio chiquitito que está afuera. Cuando yo tengo un producto, voy a resolver ese producto. ¿Ya? Y después quiero lo de siempre, separar la integral en el primero, el segundo, el tercero. ¿Ya? Eso. Ya. Ya, mira. Hay una integral que es muy especial. Hay una integral que es muy especial, que es esta que voy a marcar aquí en rojo. Que para que usted la entienda bien, debe haberla trabajado bien en derivadas. Pero si no la ocuparon en derivadas, ahora le va a costar un poquito entenderla. ¿Ya? Esta integral. ¿Ya? Y bueno, ustedes saben que, a lo mejor si no lo saben, a lo mejor lo han escuchado, que en matemática hay muchas letras que están reservadas para números especiales, ¿ya? Para números, generalmente para números irracionales. Por ejemplo, la letra pi, ¿ya? Que tiene un valor que sabemos que es 3,14 y algo. Y hay distintos números, y en este caso, aquí aparece el número, porque esto es un número, ¿ya? E, ¿ya? Que también es un número irracional, ¿cierto? Que tiene un valor de 2,71828, si no me equivoco, y muchos más decimales. Y este número es bien particular porque es un número que es la base de los logaritmos. ¿Ya? Es la base de los logaritmos. Aquí voy con esto, de que este número e, o que es la base de los logaritmos naturales, logaritmos neperianos le llaman algunos profesores, pero generalmente aquí nosotros le llamamos logaritmos naturales. Eh, Como tiene un valor y también corresponde a la función exponencial, se integra es el único que se integra de una manera especial, ¿ya? Y que se deriva de una manera especial, ¿ya? ¿Y qué me dice a mí? Fíjense, si es muy sencillo en todo caso, que la integral de e elevado a x es e elevado a x. ¿Ya? No cambia. Si yo lo derivo o yo lo integro, nunca va a cambiar. ¿Ya? En este caso solamente se le agrega, si te miran aquí la fórmula, fíjense, tengo e elevado a x de x, me da e elevado a x, pero más c, por la constante de la integral. ¿Ya? La integral de la e elevado a x, ¿ya? La exponencial siempre da la misma. Y de hecho, si yo la derivo, también da la misma. ¿Ya? Entonces, hay algunos ejercicios, como el 21, 22 y algunos otros más, como el 48. El 48 tratan de hacerlo. eh, que tienen por aquí tienen, por ejemplo, la E. El 35 la tiene ahí. ¿Ya? El 36 la tiene por ahí metida. Ahí. ¿Ya? Eh, mm, entonces vamos a integrar algunos que tengan esa estructura como para que ustedes lo sepan resolver a la hora de estudiar. ¿Ya? Es el único caso donde ocurre esto. ¿Ya? El único caso. ¿Ya? Entonces, si yo me equivoco en la fórmula la integral de e elevado a x sigue siendo e elevado a x. ¿Ya? Entonces, fíjense, vamos a hacer lo que hacíamos siempre. ¿Ya? ¿Cuál es el primer paso? Si tengo más de un término, separo la integral. ¿Tengo más de un término? No, solamente tengo uno. ¿Ya? Como si yo sí tengo más de un término, por ejemplo acá, porque están separados por un más o un menos. ¿Ya? Porque están separados por un más o un menos. Como acá no tengo ningún término,
Ningún otro término aparte. Pasemos al paso siguiente. ¿Cuál era el paso siguiente? Sacar ese numerito que está adelante que a mí me molesta. Entonces yo puedo decir que esto es 6 veces la integral de e elevado a x de x. ¿Para qué? Para que me quede justamente con la fórmula que yo quiero aplicar. ¿Ya? Obviamente estas fórmulas no se las aprenden de memoria, si al final ustedes dicen que tienen que hacer una prueba o alguna evaluación la van a hacer con el formulario en las manos siempre. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice esto? ¿Qué dice la formulita? Dice que si yo tengo la integral de e elevado a x, ¿ya? Esto me va a quedar e elevado a x, pero más c. Y como se está multiplicando por 6. Así de simple. ¿Ya? O no sé si tan simple lo habrán visto, pero mire, vamos a hacer otro ejemplo. Ya, vamos a hacer otro ejemplo acá. ¿Ya? Primer paso, dijimos, vamos a tratar de separar la integral, si es que tengo más de un término, que acá sí es el caso, porque tengo ahí uno y acá tengo otro. ¿Ya? Vamos a tratar de separar esa integral. O si la trato de separar, me queda la integral de e elevado a x partido en 3, la integral de 2x. ¿Ya? Cada una con su respectivo dx. ¿Ok? Ya, ahí tengo el primer paso, obviamente sin más se suman. Separé las integrales. Segundo paso, voy a sacar los numeritos que me están estorbando. ¿Ya? Acá lo mismo que hice antes, acuérdense que iba un 1, entonces tengo el 1/3 para sacar y acá tengo el 2 para sacar. Entonces me queda 1/3 la integral de e elevado a x de x. Y acá tengo el 2x de x. ¿Ok? Entonces, primer paso, separo la integral, si es que puedo hacerlo. Segundo paso, saco el numerito, la constante. ¿Ya? Ahora, fíjense acá, ahí. Aquí voy a tener una mezcla de ambos. ¿Ya? Porque, fíjense, tengo uno que está en verde y una integral que voy a subrayar en rojo. ¿Ya? La que está en verde, a ver, espérame. Ya. Una que la voy a subrayar al revés. Una que está en rojo y una que está en azul. ¿Ya? La que está en rojo quedó con la letra E. Por lo tanto, la voy a integrar con la fórmula que está en rojo, que tiene la letra E. Que dice, la integral de e elevado a x me da e elevado a x. ¿Ya? La integral de e elevado a x me da e elevado a x. El más c lo agregamos al final nomás. Ya no es necesario que agreguemos un más c por esto y un más c por la otra. No es necesario. ¿Ya? Más c. Como tengo 1/3 multiplicado, entonces por 1/3. Más. Y ahora, fíjense, me quedó como las que ya sabíamos hacer. ¿Ya? Es decir, x solamente, x elevado a n o x elevado a 1. Entonces le sumo 1. Y le sumo 1, me quedan 2 partido en 2. Como tengo un 2 multiplicado adelante, por 2. ¿Ya? Y finalmente el más c, que yo lo escribía ya bien lejos, pero que ahí debería. ¿Ok? Tengo que ver ahora si puedo simplificar algo. ¿Qué sería eso con ese? Simplemente aquí me queda 1/3 e elevado a x más x elevado a 2 más c. ¿Ya? ¿Por qué e elevado a x si yo lo integro me da lo mismo? Bueno, la explicación está en la derivada. Cuando vieron derivadas debieron haber pasado eso. Si es que ahora se lo están preguntando, debieron haberlo pasado. ¿Ya? Eso. ¿Cómo estamos de hora? Estamos un poquito pasando de las 7. ¿Hay alguna pregunta, consulta?
¿Alguna pregunta o alguna consulta? Me quedaste sin... Ya, Constanza me preguntó harto, ¿se entendió ahora un poquito mejor? Ya, qué bueno. Ya, entonces, yo les recomiendo que traten de hacer los ejercicios que están en la diapositiva. Si no tiene, si alguno no lo puede hacer, si le complica, me lo pregunta. ¿Ya? Y el día jueves, si gustan, podemos seguir con este ejercicio. Tengo más acá en todo caso. Parece que dejé compartir, ¿no? Tengo más acá. Tengo otros de aplicación. Ya, estos son típicos también de prueba. Por eso lo tengo destacado también con asterisco. Estos son típicos de prueba que podrían aparecer. ¿Ya? Pero como para que sigamos resolviendo ejercicios. Y si es que van a avanzar con las integrales definidas. ¿Ya? Para que las veamos, los podríamos ver el jueves y el sábado. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. De todas formas, voy a mandar este video al... Voy a subir